Hola, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por venir, también a los que estáis aquí presencialmente. Perdonad el retraso, evidentemente ha sido por un problema de conexión, como estabais apuntando por aquí por el chat, pero bueno, ya vamos a empezar. Espero que se escuche bien porque he tenido que utilizar el móvil, pero bueno, ya me diréis si se ve y si se oye. Pues la clase de hoy estamos ya en la sesión séptima, nos queda solo esta clase y la siguiente que será solo una hora de clase, luego tendremos una hora de examen, entre comillas, ya sabéis que es muy fácil, se hace con apuntes y será sobre cuestiones generales que hemos dado sobre el curso. En esta sesión séptima nos quedaba por acabar Epicuro, que empezamos a darlo el otro día, y también, bueno, en teoría es la sesión que toca Stendhal y Dostoyevsky. Si soy realista veo que me va a dar tiempo a hablar de Stendhal y tendré que ir un poco deprisa para que me dé tiempo a decir todo lo que quiero de Stendhal. Vale, vale, gracias Silvia. Bueno, pues voy a compartir el PowerPoint, creo que desde aquí. Vale, lo que se ve un poco pequeñito, no sé los de clase cómo lo veréis, la verdad. Vale, a ver si así me voy apañando. Vale, no sé si hay alguna pregunta de la otra clase que hubiera quedado en el tintero. Yo del chat no recogí nada porque nos dio tiempo a comentarlo más o menos todo. Y bueno, nos habíamos quedado entonces en la clase pasada en las similitudes y divergencias entre Nietzsche y Epicuro. Nos había dado tiempo a hablar sobre todo del primer punto, de la aceptación del cuerpo como única realidad. Y bueno, como siempre, lo he resumido en 3 puntos, pero ya sabéis, podría hacerse de formas muy diferentes. Es para tener, digamos, pues un poco una ruta, una línea para ir comentando aquello que yo encuentro que es más importante entre los dos autores. Aunque pueda parecer que acabar a Epicuro puede suponer un desvío de lo que tenemos que hablar hoy, que es de Stendhal y Dostoyevsky, la verdad es que nos va a venir muy bien, porque nos va a permitir introducirnos en la comparativa con estos dos autores. Estamos ya sobre todo en la tercera etapa del pensamiento nietzscheano. Recordad, esa tercera etapa es la etapa afirmativa, que no se distingue mucho de la cuarta porque el mensaje es el mismo. En esta etapa afirmativa lo que va a hacer Nietzsche es dar una alternativa al nihilismo, ¿no? Después, es decir, después de abordar el problema de habernos quedado sin discursos definitivos que nos orienten, él aborda el problema de cómo reconstruirnos ahora que esos discursos metafísicos, aquellos que pretendían pasar por universales y verdaderos, parece que han caído irremediablemente, ¿no? Estamos en ese momento. La salida que Nietzsche encuentra a esta caída está muy conectada, como decía en la clase anterior, con la propuesta de Epicuro, sobre todo porque se basan en épocas similares, épocas de caída, ¿no? de crisis. Y además es que ambos van a utilizar la autoexperimentación, que es el punto que nos toca comentar hoy, o las prácticas de sí, en terminología Foucaultiana, para encontrar un criterio válido con el que volver a construir unas bases. En esta reconstrucción, Stendhal nos va a venir muy bien para ayudarnos a entender qué criterios tiene en mente Nietzsche cuando habla de escuchar a nuestro cuerpo, cuando habla de escucharlo para autoexperimentar, ¿no? Mientras que Dostoyevsky le va a poner un pero a Nietzsche, ¿no? Es decir, Dostoyevsky actuará como crítico a la hora de ver hasta qué punto hemos sido marcados por la cultura y podemos de verdad crear unos valores que no la tengan en cuenta. Es decir, Dostoyevsky lo que nos vendría a decir es si es legítimo este intento de llegar a ser niños en el sentido de que aceptemos y más nuestras tendencias singulares sin que pasen por el filtro de la tradición. Para Dostoyevsky eso no va a ser posible en realidad. Ya sabéis, lo dije en otra clase, si habéis leído los textos para la sesión 6, que para llegar a transgredir los valores, a transvalorar los valores, para llegar a ser el superhombre, el espíritu tiene que pasar por 3 fases, la última de las cuales es la del niño, ¿no? En que jugamos con los valores, con la cultura, sin tomarla en serio.
como haría un niño, ¿no? Con esa metáfora a la que hemos recurrido tanto, de Heráclito, con los castillos de arena que hace y deshace. Entonces, en esta tercera etapa, estos tres autores nos ayudan de maneras diferentes. Epicuro, con la técnica de las prácticas de sí, de la autoexperimentación. Stendhal, para ver realmente qué es nuestro cuerpo y cuáles son esas tendencias idiosincrásicas que se dan en nosotros. Y Dostoyevsky poniéndole un pero a Nietzsche, ¿no? Si es posible en realidad el Übermensch, si es posible en realidad que lleguemos a ser este superhombre, este niño, que no toma en cuenta la cultura que ha recibido y realmente puede simplemente hacer de su voluntad o el devenir, ¿no? Vale. Para recapitular un poco lo que dimos en la siguiente clase, ¿no? La aceptación del cuerpo como única realidad. Es la primera de las convergencias entre Nietzsche y Epicuro y es la más importante en realidad, el cuerpo como única realidad. Epicuro, como discípulo de Demócrito, comentaba, solo cree en la existencia de los átomos y el vacío, mientras que Nietzsche hace lo mismo o piensa lo mismo de una manera bastante menos científica, en el sentido de que él no habla de cuerpo como entidad natural, sino habla sobre todo de una única naturaleza corpórea a la manera por la que nuestros cuerpos construyen el mundo, es decir, crean cultura en ese sentido, ¿no? Habla de que solo existe la esfera de la cultura, digo, del cuerpo. Ambos se oponen, tanto Epicuro como Nietzsche, al dualismo de Platón, ¿no? Que divide la realidad en las dos esferas, el mundo de las ideas o arquetipos y el mundo sensible. Dicho así, llevado a la actualidad, nos puede parecer banal, porque hoy nos parece un tanto absurdo creer en el mundo de las ideas, pero es que hay una implicación mucho más profunda. Dar entidad al mundo de los arquetipos, y no solo entidad, sino además preeminencia, ¿no? Porque existe de una manera más perfecta el arquetipo de caballo como idea que no los caballos que yo me encuentro en el mundo que me rodea, ¿no? Se le da preeminencia al mundo de las ideas. Entonces, darle esa preeminencia nos acostumbra a anteponer los ideales a la realidad, nos acostumbra a esa mirada, ¿no? Es decir, a anteponer la idea que tenemos sobre lo que nos está rodeando, sobre lo que vemos. En la Ilustración, aunque no se postule la existencia de ese mundo de las ideas, se sigue con esa misma tendencia a anteponer los ideales a la realidad que nos rodea. La prueba irrefutable es el imperativo categórico de Kant, ¿no? Que ya hemos comentado varias veces. Lo cito literalmente. Obra solo según aquella máxima por la cual al mismo tiempo puedas creer que se convierta en ley universal. Es decir, que racionalmente tenemos que hacer el cálculo de si nuestra acción podrían llevarla a cabo los demás y que en la sociedad no reinara en el caos. Se basa desde luego en idealismo, porque como bien nos dice Kant, el hombre no es únicamente racional, sino que está también patológicamente afectado, es decir, atravesado por deseos. Querer que renuncie a esos deseos en pos de la razón es pecar entonces de idealista, porque está formulando una ética que se fundamenta en una proyección idealizada del hombre que no tiene en cuenta todas sus dimensiones. Epicuro y Nietzsche, desde luego, no caen en este error. Asumen la naturaleza del hombre completamente corpórea y completamente marcada por el deseo, y ponen a la razón a trabajar a favor de esa naturaleza, es decir, en satisfacerla al máximo posible, y no justamente como Kant, que quiere castigarla o dominarla de algún modo. Hilando más fino, como nosotros ya hemos visto, lo que hace concretamente Kant es intentar castigar y dominar a todos los hombres que no desean lo mismo que él. Es decir, que no desean agotar la realidad en unos marcos seguros, fiables, estables y universales. Es decir, al final Kant en realidad se está oponiendo a todos los hombres que como él no tienen necesidad metafísica. Ese es un poco el giro que hace Nietzsche. Aunque parezca que la razón en Kant se opone al deseo, ¿no? En la filosofía de Kant, ya que antepone el argumento racional de que es mejor abstenerse de los deseos para actuar de una forma compatible con la estabilidad social, en realidad en el fondo sigue habiendo un deseo concreto, que es el que le está diciendo a nuestra razón cómo operar.
En ese argumento, que tiene la apariencia de ser racional, en realidad encontramos el prejuicio de que hay que anteponer ante todo la estabilidad social y además que ese deseo es universal en el hombre, como si se encontrara en las bases de nuestra misma estructura racional. Eso ya es suponer mucho. En realidad es suponer mucho. Y poner a la razón al servicio de una idea, ¿no? De esa idea de controlar la existencia en unos marcos que nos la hagan predecible. Nietzsche entonces destapa que en realidad lo que le pasa a estas naturalezas como la de Kant, como la de Platón, como toda la tradición que empieza con Parménides, es que están hambrientas de lo que hemos llamado nosotros necesidad metafísica. Y lo que muestra este ejemplo con Kant es que detrás de toda argucia racional, al final no hay otra cosa que deseo, y el deseo emana de un cuerpo concreto, que es el cuerpo concreto que desea. Entonces, para ambos, en el fondo, para Epicuro y para Nietzsche, en el fondo solo estaría el cuerpo. Y todas esas emanaciones que consideramos espirituales, racionales, están al final conectadas con el cuerpo, con una perspectiva que ha emanado de una corporalidad concreta que desea también de forma concreta. También lo poníamos el otro día, lo que llamamos alma o lo que llamamos espíritu, es igual una manifestación de lo que le pasa a nuestro cuerpo, que en base a esos deseos formula una u otra teoría. Entonces, lo que llama alma es el contenido del pensamiento dependiente de la corporalidad de la que forma parte. Bueno, entonces, mucho más importante que armar una teoría universal acerca del mundo que nos encaje lógicamente, como hace Platón con su mundo de las ideas, o como hace Kant con el sujeto cognoscente, es atender a las necesidades o deseos corporales, pues desatenderlos nos puede llevar a formular teorías racionales sobre el mundo que al final pueden resultar negativas o incluso pesimistas, porque están formuladas desde la negación del deseo intrínseco a los cuerpos, es decir, son violentas para los cuerpos. O peor todavía, nos dice Nietzsche, aceptar formulaciones que han hecho otros cuerpos con otros deseos, que por supuesto nos van a sentar mal porque no han sido ideadas teniendo en cuenta nuestras necesidades en el centro. Vale, en el Ecce Homo nos lo resume así, a ver si se carga. Es que veo que en el directo se ha cargado, pero en el ordenador este no. Vale. El concepto de más allá, de mundo verdadero, inventado para desvalorizar el único mundo existente, para no dejar ni una sola meta, ninguna razón, ninguna tarea a nuestra realidad terrena. El concepto de alma, el de espíritu y, en fin, hasta el de alma inmortal, inventados para despreciar el cuerpo, para hacerlo enfermar, hacerlo santo, para contraponer una espantosa despreocupación a todas las cosas merecedoras de seriedad en la vida, las cuestiones de la alimentación, vivienda, dieta espiritual, tratamiento de los enfermos, limpieza, clima, en vez de la salud, la salvación del alma, ¿no? Nos dice Nietzsche en Ecce Homo. Como habréis visto los que hayáis leído las lecturas que envié a propósito de la sesión número 6, al final lo que hace en el Ecce Homo es un ejemplo de cómo él hace esta autoexperimentación, es decir, de cómo le da importancia a todo lo que tiene que ver con el cuerpo, que es el gran olvidado dentro de todas estas teorías metafísicas, ¿no? Y, por ejemplo, en el capítulo 2 de su Ecce Homo, ¿no? ¿Por qué soy tan inteligente? En el primer aforismo que os envié estaba hablando de la alimentación, en el segundo del clima y en el tercero específicamente de las actividades que benefician más singularmente a cada uno. Y es exactamente lo mismo que hace Epicuro. También comentaba el otro día, por ejemplo, que Nietzsche se prescribe a sí mismo una dieta libre de alcohol, ¿no? Porque a su metabolismo le sienta mal. Nos dice, creo que no está esta cita aquí. Bueno, abro cita. Un vaso de vino o de cerveza al día es suficiente para convertir mi vida en un valle de lágrimas, ¿no? Es decir, le sienta mal a su fisiología.
Y de hecho, un poco más adelante en este aforismo, nos está diciendo que no se atrevería ni siquiera a recomendar la abstinencia a todo tipo de cuerpo, ¿no? Sino que tiene que ser una elección más personal. Lo que a veces fluctúa. Por ejemplo, sí que está en contra del vegetarianismo como Wagner y para todo el mundo. Sin embargo, con el tema del alcohol depende de la fisiología de cada cual, ¿no? Va oscilando un poco en hasta qué punto es idiosincrático lo que tenemos que proponernos. En cambio, Epicuro nos prescribe, por ejemplo, una dieta austera a base de pan y agua, como decía el otro día, para que los lujos igualmente no conviertan nuestra existencia en un valle de lágrimas, aunque esta vez por tener que exponernos a medrar en sociedad para poder conseguir esos lujos, ¿no? Es decir, a quitarnos todo lo superfluo, y eso sí lo prescribe, digamos, a todos los cuerpos, no como hace Nietzsche, que se centra en el individuo, sino que habla de una forma más general, ¿no? Para que no tengamos que intentar medrar en sociedad para conseguir esos banquetes y al final pues estemos metidos en algo que no podemos controlar, que es lo que les pasaba a los atenienses en esa época tras la caída tras la muerte de Alejandro Magno. Bueno, hasta aquí lo que tienen en común. No, tiene que volver a la 4, pero tarda un rato. Lo que tienen en común en cuanto a la consideración de que lo único existente es el cuerpo. La divergencia, que también la empezamos a ver el otro día, se centra en que la definición de cuerpo para uno y para otro es totalmente diferente. Para Epicuro, el cuerpo es un conglomerado de necesidades que se expresan y que debemos neutralizar. Ese es el objetivo, neutralizar para acabar con la sensación de dolor, de displacer. Por eso al final Epicuro lo que puede hacer es prescribir, como un médico hace con las enfermedades, una especie de recetario general, teniendo en cuenta nuestra composición corporal para acabar con esas necesidades del cuerpo de la mejor forma posible. Igual que un médico nos prescribiría el mismo medicamento a todos los que tuviéramos la misma enfermedad. Vale, por ejemplo, Epicuro nos alienta, abro cita, a no tener hambre, sed ni frío para competir en felicidad con los mismos dioses. Cierro cita. Y de hecho a él le parece que el filósofo que no se ocupa del bienestar anímico de los hombres equivale al médico que no se preocupa del bienestar de sus enfermos, ¿no? En palabras de Epicuro. Pues justamente como no asiste a la medicina, no sé por qué no se carga eso, en el ordenador sí, digo, en el directo me parece bien, pero aquí no, ahora. Pues justamente como no asiste a la medicina ninguna utilidad si no busca eliminar las enfermedades de los cuerpos, igualmente tampoco de la filosofía si no busca expulsar la afección del alma. Recordad que cuando él está utilizando alma lo hace en un sentido que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Como esos pequeños átomos finísimos que nos atraviesan, ¿no? Así es como ha definido alma. Para Nietzsche el cuerpo no es un conglomerado de necesidades que tenemos que cubrir, sino más bien un conglomerado de tendencias que pujan por enseñorearse del cuerpo, ¿no? El cuerpo es un complejo aleatorio de fuerzas, es aleatorio porque no sabemos por qué nos atraviesan esas fuerzas, que pujan por salir. Y para esto tenemos que entenderlo, o para entender esto tenemos que pensar en lo más cotidiano que se nos ocurra. Por ejemplo, si a alguien le gusta la música y el deporte, a lo mejor tendrá que sacrificar una de las dos pasiones para poder despuntar, ¿no? Para poder, digamos, centrar toda su atención en una de las dos actividades. Por ejemplo, pensemos en alguien al que le gusta tocar el piano y el básquet. Pues a lo mejor llegado a un cierto nivel, para que su rendimiento como pianista no se vea afectado, tendrá que dejar el básquet, pues por ejemplo, para evitar lesiones en las manos o para evitar que se le entumezcan, por ejemplo, no lo sé. Pero, en fin, al final, ese conglomerado de fuerzas que pujan por salir tiene que ver con esto, con las tendencias que nos atraviesan y que es algo tan banal como que nos guste el piano y el básquet y tengamos que elegir una actividad u otra. Para Nietzsche, el cuerpo funciona como si fuera un organismo de conjunto que imita las estructuras sociopolíticas, como decía el otro día, y os ponía el ejemplo de Artaud con la ciudad y la peste. Sería como una pequeña ciudad, ¿no?
Y de hecho, se llega a comparar la noción nietzscheana de cuerpo con el modelo social. Se dice que Nietzsche tenía en cuenta el modelo social a la hora de formular su noción de cuerpo. Bueno, ahora nos viene bien estar en un momento que precede a las elecciones para ver a qué se refiere, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora, a grosso modo, tenemos en pugna un modelo de organizar la ciudad, a grosso modo, que nadie se enfade, que estos temas son peliagudos, ¿no? Pero un modelo, a grosso modo, de organizar la ciudad que está más preocupado por la generación de riqueza, ¿no? Que sería el modelo de la derecha, y otro que está más preocupado por el bienestar de todos los individuos que conforman la sociedad, sin distinción de clases, eso teóricamente, que sería la izquierda, ¿no? Y cada una de estas tendencias, digamos que puja por dominar a la otra. Además, clarísimamente hay unas elecciones. Y de hecho nosotros, seguramente, teóricamente al menos, las dos opciones nos resultan atractivas, ¿no? Son dos promesas atractivas, son dos factores importantes. Y en un momento dado tenemos que hacer balance sobre qué priorizar a la hora de emitir nuestro voto, igual que hacemos al tener que elegir, ¿no? Entre la música y el deporte, entre el básquet y el piano, pues lo mismo a la hora de votar a un partido o a otro. Eso sería en cuanto a Nietzsche. La cuestión es que esta concepción diferente de los cuerpos que tienen Epicuro y Nietzsche, al final lo que va a hacer es que tengan metas diferentes, ¿no? Que cada cuerpo se proponga unas metas diferentes, porque la concepción es muy distinta. Y aquí pasamos entonces al punto 2, que es esta autoexperimentación teleológica, es decir, los fines para los cuales se proyecta esta autoexperimentación. Sí coinciden, igualmente, a la hora de fijar una meta a la que debemos aspirar desde esta autoexperimentación. Y en ambos casos, además, esta meta también coincide en que está basada en las necesidades de nuestro propio cuerpo. Para Epicuro, el filósofo, como ya hemos dicho, tiene que tratar el bienestar del alma, ¿no? Como el médico se ocupa del bienestar del cuerpo. Y para Nietzsche también, es decir, Nietzsche también tiene en cuenta no el bienestar, pero sí llegar hacia una cierta meta utilizando su filosofía. Para Nietzsche, también lo hemos comentado alguna vez, la meta está muy clara, nos la dice en el Ecce Homo. Su legado para con la humanidad es desenmascarar todos los esquemas metafísicos que han estado sometiendo nuestros cuerpos a una única forma de valorar, que ha pretendido hacerse pasar por verdad única. Vale, en el caso de Epicuro, tener en cuenta el cuerpo o pensar el cuerpo como un conglomerado que rehuye el malestar, ¿no? Le lleva a fijarse como meta, como objetivo, la neutralización de esas carencias. Por ese motivo, para Epicuro, el bienestar, el placer, se define de forma negativa. Es la ausencia de dolor. Es decir, el estado al que llegamos una vez hemos satisfecho nuestras necesidades, como el hambre, como la sed. Para Epicuro, entonces, es justamente el dolor lo que activa nuestra búsqueda de placer. Y esa búsqueda de placer al final se define como ausencia de dolor. De este modo, teleológicamente, lo mismo a la hora de fijar una meta, lo que se fija Epicuro o lo que quiere conseguir es el cese del dolor, que además coincide con el verdadero gozo o felicidad, que para Epicuro, no sé si conocéis el término, es eudaimonía. Vale. Nos dice él en una de sus cartas: el fin primordial es el no sufrir del cuerpo ni estar perturbados en el alma, lo cual constituye el principio y el fin de una vida dichosa, pues todo lo que hacemos le hacemos por esto, para no sentir dolor ni temor. Una vez que este objetivo se cumple en nosotros, se disipa todo tormento del alma al no tener la persona que ir en busca de algo que le falta ni buscar otra cosa con la que se completará el bien del alma y el del cuerpo. Pues tenemos necesidad de gozo solo en el momento en que sentimos dolor por no estar con nosotros el gozo, pero cuando no sintamos dolor,
ya no estamos necesitados de gozo. Bueno, es una forma de redactar diferente, ¿eh? No es contemporánea, se nota. Pero bueno, lo que nos está diciendo es que al final, cuando necesitamos gozo, es porque estamos sufriendo. Es decir, el gozo es ausencia de sufrimiento. Y una vez que eliminamos el dolor, otra vez está con nosotros el gozo. Es decir, la dicha o la felicidad se define como ausencia de dolor, se define de una forma negativa. Nietzsche está en las antípodas de este pensamiento, muy, muy lejos. Y de hecho, seguramente os recuerda al anhelo de muerte schopenhaueriano, ¿no? Es decir, a esa supresión del deseo de la voluntad o esa búsqueda de la supresión del deseo de la voluntad mediante la vía estética, ¿no? Para Schopenhauer. Y Epicuro no está muy lejos, nos propone una dieta austera a base de pan y agua, es decir, no está muy lejos de la vía estética. En el caso de Epicuro, en vez de buscar la supresión de un deseo que nunca cesa, que sería el problema que tiene Schopenhauer, ese deseo que nunca cesa, es un poquito más optimista, porque busca apaciguar unas carencias que en realidad sí que nos dejarían de provocar dolor una vez estuvieran satisfechas, ¿no? En ese sentido es un poco más optimista. Para Nietzsche nosotros, desde luego, no nos activamos por dolores que queramos neutralizar, sino que aquello que nos activa tiene que ver con esas tendencias que nos atraviesan, ¿no? Con esas fuerzas por las que está atravesado nuestro cuerpo y que pujan ellas solas, ¿no? Por enseñorearse de nuestra voluntad, ¿no? Por materializarse, como en ese ejemplo tan banal que he puesto sobre la música y el básquet. ¿Qué es lo que al final nos pesa más? ¿Cuál es la actividad que nos tira más? Nos dice él en los fragmentos póstumos. El viviente no aspira al placer, sino que el placer aparece cuando dicho viviente alcanza aquello a lo que aspira. El placer acompaña, el placer no pone en movimiento. Entonces, si volvemos a este esquema, que tarda un poco en cargar, pero bueno. Vale, un segundín porque ahora se me acaba la batería del móvil. Vaya lío. Vale, entonces si volvemos al esquema que no se carga, mientras que para Epicuro el fin es la eudaimonía, entendida como esa felicidad que se consigue tras suprimir el dolor, para Nietzsche el fin es la expansión de nuestras propias fuerzas, es decir, de las propias tendencias que se dan en cada uno de nosotros, de tal modo que el placer es solo un efecto secundario, aparece después, ¿no?, de que nosotros hayamos conseguido encarnar esas tendencias, y no es de ningún modo un motor que nos pone en movimiento, viene después, no antes. Entonces, vale, mientras que para Epicuro el fin estaría en la mera autoconservación, para Nietzsche iría mucho más allá y se cifraría en algo diferente, ¿no? Nos dice Nietzsche en otro fragmento póstumo, no solo en la constancia de la energía, sino en una economía de máxima acumulación, de manera que el querer hacerse más fuerte como impulso de todo centro de fuerzas es la única realidad. Es decir, frente a esa autoconservación de Epicuro, Nietzsche nos propone una potenciación, autopotenciación. De todas maneras, aunque al margen de todas estas diferencias, sí que podemos ver que poner el cuerpo en el centro y la autoexperimentación sí que nos lleva al nacimiento, nos permite asistir al nacimiento de una nueva forma de valorar, por la cual va a identificarse por primera vez el bien con aquello que beneficia a los cuerpos. Ya se considere neutralización del dolor como en Epicuro o incrementación de las fuerzas como en Nietzsche.
Vale, y ahora pasaríamos ya a la tercera coincidencia entre Nietzsche y Epicuro, que es la prueba del eterno retorno. Ya hemos hablado en otras clases del concepto de eterno retorno, ¿no? El eterno retorno de lo mismo. Es esa prueba que cada uno tiene que hacer a título personal, por la que debemos plantearnos si al acercarse nuestra muerte aceptaríamos otra vez volver a pasar por nuestra existencia si supiéramos que la vamos a repetir punto por punto. Es una prueba mental, ¿no? Es un autoexamen mental y tiene la intención última de que nosotros saquemos a la luz si nos complace la vida que estamos teniendo, ¿no? Si estamos conformes con la vida que estamos teniendo y con las decisiones que estamos tomando en cada momento. Al final es una prueba que nos permite ver si en cada momento estamos escogiendo, o en cada situación estamos escogiendo lo mejor en estos términos teleológicos. Claro, son diferentes, ¿no? Para Epicuro o para Nietzsche, pero vienen a ser lo mismo en el sentido de que es una revisión que nos permite ver si estamos eligiendo lo que nos conviene más. Si la respuesta es negativa, Nietzsche nos plantea entonces, ¿no? En la Gaia Ciencia nos planteaba, y eso también salió el otro día, ¿cómo tendrías que quererte a ti y a la vida para no pretender nada más que esta confirmación última, que este sello último? Es decir, ¿qué decisiones hemos tomado entonces si la respuesta es negativa al eterno retorno en contra de nosotros mismos, es decir, en contra de nuestra autopotenciación, ¿no? O de potenciación personal? Vale, la muerte es entonces para Nietzsche, y también lo va a ser para Epicuro, ahora lo veremos, la piedra de toque que mide nuestra existencia, ya que es lo que permite que confirmemos o neguemos la calidad de vida que tenemos. De tal forma que, nos dice Nietzsche otra vez en un fragmento póstumo, solo morirá con dignidad quien haya mantenido en vida una conducta noble y firme, pues la muerte es la medida de la vida, ahí donde el juego de logros y fracasos se transforma en una prueba. Es decir, en el experimento mental en el que yo me pongo al final de la vida, ¿no? Ante la muerte, puedo plantearme si en realidad he estado escogiendo aquel camino que me iba a potenciar más, ¿no? Aunque es una idea que de hecho la asociamos completamente con Nietzsche, está formulada de una forma muy parecida en Epicuro, muy parecida. Voy a leer este fragmento de Epicuro que nos dice: nacemos una sola vez y dos no nos es dado nacer, y es preciso que la eternidad no nos acompañe ya. Pero tú, que no eres dueño del día de mañana, retrasas tu felicidad y mientras tanto la vida se va perdiendo lentamente por ese retraso y todos y cada uno de nosotros, aunque por nuestras ocupaciones no tengamos tiempo para ello, morimos. Se parece muchísimo al eterno retorno de Nietzsche. Nos está poniendo otra vez, es decir, está sacando a la luz la idea de que tenemos que escoger óptimamente en cada momento aquello que nos conviene más. Y además, aquello que nos conviene más en base, ¿no?, a ese telos, a ese objetivo del que está compuesto la vida, ¿no? Aunque en este caso para ambos difiere, ¿no? En ambos filósofos difiere el objetivo. También volvemos a ver en los dos la idea de la muerte o de la amenaza de la muerte, que nos sirve para comprobar que estamos viviendo al máximo dentro de nuestras posibilidades, ¿no? La muerte como ese momento crucial en el que podemos ver si en realidad estamos llevando a cabo la existencia que más nos beneficia. Si lo pensamos bien, es lógico que ambos filósofos coincidan en este punto, ¿no? Si estamos en un momento de crisis, ya lo hemos visto, la pérdida de todo discurso, digamos, de todo discurso metafísico religioso, que es el nihilismo, y también después de la muerte de Alejandro Magno, con la caída de la democracia en Atenas, son dos momentos de crisis, y los dos filósofos nos están instando a que nos hagamos cargo de nosotros mismos, a que organicemos nosotros nuestra existencia, ahora que esos discursos que nos la organizaban antes han perdido legitimidad. De esa forma es normal o es lógico que ambos al final nos insten a que nosotros nos hagamos cargo y que lo hagamos desde el momento presente, es decir, desde ese caos, ¿no?, en el que estamos inmersos en cada época, un caos diferente, pero igual en una época de agitación.
tenemos que hacernos cargos desde el momento presente para que no se nos pase la vida sin que hayamos tomado esa decisión. Al final, el eterno retorno es una decisión que uno tiene que tomar, es decir, tiene que aceptarlo, ¿no? Como hace el pastor en el Zaratustra, y una vez aceptamos que nosotros nos tenemos que hacer cargo de nuestra existencia, que tenemos que elegir en cada caso lo que nos beneficia más y solo podemos recurrir a nosotros para saberlo, solo en ese momento vamos a superar la prueba del eterno retorno, que es lo que le pasa al pastor, ¿no? Cuando se saca la serpiente de encima que le está asfixiando. Bueno, sin embargo, como decía antes, tener estas concepciones teleológicas sobre el cuerpo diferentes va a hacer que ambos filósofos en realidad o en ambos se dé como una divergencia fundamental, ¿no? Epicuro, en su jardín retirado, que a lo mejor os sonará el jardín de Epicuro en el que está con sus amigos, que por cierto fue una idea muy novedosa porque introdujo, es decir, se parece mucho, y esto se me acaba de ocurrir ahora, pero tiene mucho que ver con la aristocracia espiritual de la que nos habla Nietzsche, porque dejaba entrar a cualquiera que tuviera esa predisposición, ¿no?, a hacerse cargo de su existencia y a dejarse guiar en esa táctica, ¿no?, en esas prácticas de sí, para poder aspirar al tipo de vida digno, ¿no? A ese tipo de vida digno que solo tiene en cuenta el cuerpo, ¿no? Tanto para Epicuro como para Nietzsche. Y fue muy novedoso que además de dejar entrar a mujeres en el jardín, también hubo alguna prostituta, por ejemplo, es decir, era una cosa bastante sui generis, ¿no? El jardín de Epicuro en realidad. Pero bueno, en realidad Epicuro, con este concepto que él tiene sobre la felicidad como ausencia de dolor, evidentemente a lo que va a aspirar es a una vida sosegada, armónica, tranquila, que no tenga ibris, ¿no?, que es la desmesura. Pues su objetivo es simplemente deshacerse de todo lo innecesario para calmar ese sufrimiento, ¿no? Ya que calmar el sufrimiento equivale a conseguir la felicidad. Así, su ideal de vida, nos dice él, abro cita, hacer la jornada siguiente mejor que la anterior mientras estamos de camino y una vez que lleguemos al final, estar contentos igual que antes, ¿no? El tipo de vida sosegada que se complace en cada día que está pasando. Vale, para Nietzsche, sin embargo, el pensamiento del eterno retorno, él lo llama su pensamiento más abismal. Tras la revelación del eterno retorno, no viene esa calma ni el sosiego que nos está prometiendo Epicuro en su jardín, sino todo lo contrario. Lo que viene es la transvaloración de todos los valores, es decir, el dejar atrás los discursos tradicionales que estaban oprimiendo las tendencias más idiosincrásicas en nosotros y dejar justamente que esas tendencias que estaban siendo oprimidas sean las que tomen la voz y emitan otro tipo de discursos, ya basados en mi propia corporalidad. Al final, la diferencia que hay entre Nietzsche y Epicuro también se traslada a su biografía, al tipo de vida que llevaron uno y otro. Mientras Epicuro, con este tipo de apuesta por hacer que el dolor cese, y desde teniendo en cuenta los sufrimientos del cuerpo como algo que tenemos en común todos, ¿no?, como el hambre, como la sed, eso lo tenemos en común todos, al final él puede retirarse a un jardín y estar con sus amigos, ¿no?, en esa vida placentera que solo busca la quietud. Por eso se relaciona con el hedonismo, ¿no? Es que busca la quietud, busca el placer, que para él es solo eso, ausencia de dolor, mientras que Nietzsche, que lleva a cabo el eterno retorno buscando lo más idiosincrásico que hay en él, al final se queda solo, y Nietzsche se está quejando toda la vida de lo solo que está, y cuanto más tiempo pasa, peor, porque va rompiendo más relaciones y más solo se siente, ¿no? Y aquellas personas con las que él había creído compartir una misma mirada, pues le van decepcionando, se va dando cuenta de que no coinciden todo con ellos, lo cual es muy normal también, pensando en que cada uno de nosotros es tan radicalmente idiosincrásico. Pero para otros creen que su pronombre al final es una solitario.
Sí, por eso estaba también solo en la montaña, ¿no? En realidad sí, es que no le queda otra. Al final no hay otra, no hay otro camino para el superhombre. Te tienes que deshacer de todo tipo de influjos para, digamos, reconectar con aquellas tendencias que solo te pertenecen a ti. No le queda otro camino, lo cual no hace que sea menos duro, quizá, ¿no? No lo sé, sobre todo teniendo en cuenta, pues, la tendencia social que se da en nosotros. Pero bueno, Nietzsche en realidad se queja mucho de su soledad, pero también comprende que hasta cierto punto es normal que él esté así. Quizá sí podemos pensar que también pasa en genealogía de la moral, que a lo mejor se queja de que no haya espíritus que estén a su altura, en el sentido de que no haya personas que estén, digamos, dispuestas a embarcarse en la misma empresa que él, cada uno con sus tendencias idiosincrásicas, pero al menos con este mismo objetivo. En ese sentido sí se siente, o sí que es legítimo que se sienta solo y que podría haber esperado tener algún compañero. Bueno, la cuestión es que al final, en esta parábola, en la que nos habla del eterno retorno en el Zaratustra, con ese pastor al que le está asfixiando una serpiente, ¿no? Que es el símbolo del eterno retorno, al final, cuando acepta este pensamiento abismal, ¿no? No es simplemente como el hombre que nos, o la figura que nos propone Epicuro, un hombre sosegado, tranquilo en su jardín, sino que nos dice él, era un hombre que ya no era un pastor, ni un hombre, sino un transfigurado. Es decir, nos exige una transfiguración. Al final nos exige mucha fuerza. Pero, o sea, partiendo de la perspectiva de que al final la felicidad es salud, ¿no? Para Nietzsche sí. Claro, o sea, quiero decir, el convivir con otra gente de esa sociedad, eso no es más salud. Convivir con otra gente. Sí. Lo de mejor estar solo que mal acompañado, ¿verdad? Es decir, a él le hubiera gustado estar con más gente, pero si no encuentra a nadie con quien compartir su empresa, ¿qué va a hacer el hombre? Yo creo que se ve en el transcurso de su obra que no es que siempre sea ese utópico, los pesimistas, o sea, hay un momento de pesimismo en tu vida tiene gente que le puede dar eso que está buscando, sino todos, casi todos, literalmente. Ya, bueno, ¿te refieres a que, por ejemplo, al principio él estaba muy a favor de Wagner, por ejemplo, y de toda la empresa wagneriana, que luego le decepciona esa empresa, por ejemplo? También es que era un nicho muy joven, entonces ni siquiera él mismo tenía claro todavía todos los puntos de su filosofía. Y bueno, le queda, no sé, siempre le quedará Stendhal, ahora hablaremos de Stendhal, la verdad es que al menos puede leer el rojo y el negro. No sé si todo el mundo le funcionaría como podría considerar estudio de la mente como una reactiva, entonces que queda primero con la voluntad de poder ver otro a la suya propia, en vez de intentar imponer la suya de una forma más activa. Es decir, que al final se proteja de estar con los demás para que no interfieran. O sea, no toda la pero como que al final también está desarrollando otras formas de pensar aisladas a sí mismo de ellas. No sé si para que no lo entiendan, ¿no? Pero es que tampoco encontrar diferenciados, creo. Hombre, claro, es decir, si él hubiera estado haciendo esto, en realidad no está siendo muy aristocrático, ¿no? Porque está teniendo en cuenta al otro. Y ya hemos dicho que la aristocracia tiene y espiritual, ¿eh? Aristocracia espiritual tiene que ver con imposición natural de las tendencias propias sin tener en cuenta al otro. Es que eso es muy, muy importante, lo de no tener en cuenta al otro. Entonces, si él hubiera estado haciendo eso en ese sentido, sí. A ver, yo pienso que si quieres tener en cuenta que no es que me he dejado, sino que su reacción frente a esas personas es defender así. Y apartarse. Pues él lo hace. No me gusta su forma de vivir, de pensar que ya está, hay muchas cosas, pero me gusta
Desde luego al menos es valiente, ¿no? Es decir, no teme quedarse solo y cuando ve algo que no le gusta simplemente rompe lazos con eso. Pero sí que se lleva, es decir, sí que son para palos cada vez, ¿eh? Y se decepciona mucho. También le pasa lo mismo con Lu, Andrea, Salomé y Rick, que tenían esa trinidad, esa comunidad y al final él es apartado de algún modo. Entonces, sí, se decepciona mucho. Bueno, no sé si lo sabéis, pero de la decepción amorosa con Lu, Andrea, Salomé, viene su Zaratustra. Dice, o escribo algo que merezca la pena o me hundo ya, es decir, o ya no salgo a flote. Entonces, bueno, no sé, al menos es una ruptura épica, ¿no? Porque escribe el Zaratustra después de esa ruptura con Lu. Ruptura de amistad, porque ella nunca quiso ser nada más. Él le pidió matrimonio 2 veces y... Pero Nietzsche aquí es decir, hay que entender a Lu, porque ella desde el primer momento le había dejado muy claro a Nietzsche que no se quería casar porque no quería depender de ningún hombre. Ella también era un espíritu bastante aristocrático y muy idiosincrásico, sobre todo en esa época. Y se lo había dicho desde el principio. La culpa casi que fue suya por no escucharla a ella, ¿no? Entonces, no sé. Pero bueno, de todas formas, al final salió bien porque escribió el Zaratustra, o al menos bien para nosotros, no sé, para él. Entonces, bueno, en ese sentido no salió mal. Vale, y con esto habríamos concluido ya la parte de Nietzsche y Epicuro. Y podríamos pasar, no sé por qué he puesto la foto de Dostoyevsky, porque ya sé que no me va a dar tiempo a hablar de él, pero bueno, en teoría era la sesión de Stendhal y Dostoyevsky. Tengo 2 planes para la clase que nos queda. Nos queda solo 1 hora y no he hablado de la mujer. Entonces, eso me genera, pues es que no sé muy bien qué hacer. Un plan es continuar es decir, dar todo lo que pueda de Stendhal, hablar de Dostoyevsky la siguiente clase. Dostoyevsky tiene una visión muy particular sobre la mujer y me gustaría tratarla le da una entidad muy particular a las prostitutas y eso me parece muy interesante en sus novelas y podría enfocar la parte de Dostoyevsky ligándolo con la mujer, a lo mejor eso estaría bien, porque si no, no me va a dar tiempo, es que no queda más tiempo. Y Stendhal nos va a llevar bastante, porque además es que Stendhal y Nietzsche comparten tanto que sería una pena no tratarlo bien, ¿no? Además aquí hay gente que creo que sabe del tema porque fue con Carlos y a Carlos, bueno, es el que me enseñó Stendhal, así que tampoco, realmente casi todo lo que digo tiene mucho que ver con lo que dice Carlos. Carlos Sánchez, que es otro miembro del seminario, para los que no lo conozcáis, el seminario Nietzsche. Bueno, vamos a pasar a hablar de Stendhal y vamos a ver hasta dónde llegamos. Vale, la idea de abordar juntos a Stendhal y Nietzsche no es fortuita. Él los llama los 2 acontecimientos más felices de su vida y además los descubre de formas muy parecidas. Se encuentra con el rojo y el negro de Stendhal, igual que se encuentra fortuitamente con las memorias del subsuelo de Dostoyevsky. Nos dice en su correspondencia. Bueno, a ver si es que no sé por qué no se carga aquí. Ahora, de Dostoyevsky, hasta hace pocas semanas, no conocía ni siquiera el nombre. Yo, hombre inculto que no lee ningún journal. Un movimiento casual en una librería puso ante mis ojos la obra El hombre del subsuelo. No sé, Memorias del subsuelo, ¿cómo se traduce? Bueno, es que sería como el espíritu del subsuelo, que acaba de ser traducida al francés. Del mismo modo, totalmente casual, me encontré a los 21 años con Schopenhauer y a los 35 con Stendhal. El instinto de familiaridad, o cómo podría llamarlo, habló de inmediato. Mi alegría fue extraordinaria. Tengo que retrotraerme hasta mi encuentro con Le Rouge et le Noir de Stendhal para recordar una alegría igual. En 1887 nos dice esto. Cuando se encuentra con Dostoyevsky, igual que le pasa con Stendhal, lo que ve son espíritus similares, en el sentido de que siente mucha afinidad con ellos, ¿no? Una afinidad que él va a tildar de psicológica. Encuentra que son psicólogos los más brillantes, tanto Dostoyevsky como Stendhal.
le dice un poco más tarde, en otra carta, a su amigo y compositor, Koselleck, que no sé si lo sabéis, pero él le da el apodo de Peter Gast, y bueno, es un amigo de Nietzsche y este sí que se mantiene durante toda la vida y más allá, porque luego cuando Nietzsche ya ha muerto, ayuda incluso a la hermana en el Nietzsche Archive, así que está como muy presente Peter Gast. Y le dice en 1887, ¿conoce a Dostoyevsky? Fuera de Stendhal, nadie me ha dado tanto placer y sorprendido tanto. Un psicólogo con el que me entiendo. O más tarde ese mismo año. Con Dostoyevsky me pasó como antes con Stendhal, el contacto más casual, un libro que se ojea en una librería, desconocido hasta el nombre, y el instinto que de pronto dice que allí se ha encontrado un pariente, ¿no? Ese instinto de afinidad que se dan los dos. Pero bueno, nos pueden bastar estas 3 citas, ¿no? Para que veamos que cuando menciona uno, enseguida se le viene a la cabeza al otro. Es decir, es muy común que cuando busquemos a Stendhal aparezca Dostoyevsky también, o al revés. Y eso tiene que ver en que los dos le dan preeminencia, ¿no? a este trasfondo que tiene que ver con la composición interna del hombre, ¿no? Son psicólogos que miran en esa composición interna del hombre. Tiene más sentido ir primero con Stendhal, ya que no solo lo conoce primero, sino que yo también me atrevería a decir que de los dos es aquel con el que comparte más, bastante más que con Dostoyevsky. Dostoyevsky le encanta, pero hay un punto en el que se separan, ¿no? Dostoyevsky, no sé si lo sabéis, pero al final defiende como una vuelta al cristianismo, ¿no? Aunque estemos en la época del nihilismo, pues evidentemente no es la solución que propone Nietzsche. Vale. Bueno, como siempre, lo he vuelto a separar en 3 convergencias y divergencias, pero ya os digo, es algo orientativo, ¿no? La lista podría ser mucho más larga o la podría haber configurado de otra manera. Por ejemplo, en este punto 3, el criterio extramoral de felicidad, es decir, que se aspire a la felicidad más allá de lo que se considera tradicionalmente que está bien y que está mal, coincide plenamente con Epicuro y su autoexperimentación teleológica, es exactamente lo mismo, porque también, ¿no?, la entiende de forma extramoral, ya que atiende solo al cuerpo y no al concepto abstracto platónico de bien. Entonces, a veces estoy, digamos, volviendo sobre lo mismo, pero fijándome en algo diferente, ¿no? En este caso, en Epicuro, me interesaba sobre todo hablar de la teleología, es decir, hacia qué fin estaba enfocando él a la felicidad. Vale. Bueno, en el caso de Stendhal, este punto número 1, que es el cuerpo como singularidad, también se podría haber llamado el cuerpo y sus tendencias idiosincrásicas, ¿no? Si hubiéramos utilizado una palabra o un sinónimo o una perspectiva un poco más nietzscheana. Y este punto sí que desde luego no coincidiría para nada con Epicuro, ¿no? Es decir, a propósito del cuerpo sí que no coincidiría con Epicuro. Ya que hemos visto que Epicuro normalmente lo trata como esa corporalidad que todos tenemos en común, ¿no?, con la necesidad de hambre o sed, mientras que Stendhal, y esto le gustará mucho a Nietzsche, hace hincapié en aquello que nos hace diferentes, en aquellas tendencias que se manifiestan singularmente y que por tanto también se pueden satisfacer solo o únicamente de forma singular. Vale, Stendhal es uno de los seudónimos que utiliza el escritor francés Henri Beyle, que es de Grenoble. Si alguna vez vais a Grenoble, hay un archivo de Stendhal enorme, si leéis francés. Y, bueno, en fin, la verdad es que a mí me pega que él hubiera crecido allí, en ese valle, al lado de las montañas. Bueno, tuvo una infancia, no me quiero detener en esto, pero tuvo una infancia bastante idílica. Se queja sobre todo, tenemos aquí una foto, él se queja sobre todo de su aspecto. Dice, como un hombre tan sensible como yo, le han dado este cuerpo con aspecto de carnicero, ¿no? Es decir, le parece injusto. Pero bueno, es el cuerpo que le toca.
También, no sé qué diría Nietzsche al respecto porque es bastante poco compasivo con la fealdad de Sócrates, por cierto, no ha hablado de eso, pero le parece que ahí también hay gato encerrado, le parece que todo ese, toda esa propaganda, ¿no? Del mundo pues, del racionalismo en el caso de Sócrates y luego en el caso de Platón del mundo de las ideas tiene que ver con un cuerpo que no acaba de ajustarse a los cánones, desde luego. Pero bueno, a Stendhal no lo critica en ese sentido. Y la cuestión es que Stendhal, igual que Dostoyevsky, se dedican sobre todo a escribir novela. Stendhal también tiene algunos ensayos y para el tema de la mujer va genial un escrito que él tiene que se llama Del amor y habla bastante de la mujer. Es muy feminista, ¿no? Utilizado anacrónicamente el término, pero sí tiene, es decir, se queja mucho de la falta de educación que se le da a las mujeres. Es un gran defensor de las mujeres, Stendhal, ¿eh? Y este sí que no es como Nietzsche, que hay que interpretar el aforismo porque según que leamos nos escandalizamos. Él es bastante constante y no he leído nada de Stendhal en ningún fragmento en el que hable mal de la mujer, ¿no? Ni siquiera que luego tenga que interpretar a ver qué quiere decir. Y en el libro del amor se ve muy bien. No sé si alguien lo ha leído aquí o lo conocéis. Sí, el del amor de... A lo mejor Carlos también lo... Vale, vale. Entonces... Vale, bueno, la cuestión es que preeminentemente tanto Dostoyevsky como Stendhal utilizan la novela, lo cual a Nietzsche le viene muy bien para encontrar encarnado, ¿no? En personajes conceptuales, ese concepto de cuerpo singular. Y este concepto de cuerpo singular es con mucha diferencia de los tres puntos, el más extenso, ¿no? De estos tres. Los otros dos los despacharemos muy rápido, si no me da tiempo hoy, da igual, porque serán rapidísimos. Pero el primero, el cuerpo como singularidad, es el importante en realidad. Lo otro se ve más rápido. Bueno. Bueno, como ya hemos estado diciendo, el cuerpo como singularidad se refiere a ese conglomerado de pasiones, ¿no? Que atraviesan a cada uno de los cuerpos y que pujan por enseñorearse sobre las demás. Están en constante pugna. Y por eso ni siquiera nosotros podemos, digamos, atribuirnos algo así como una identidad perenne, porque nosotros también vamos cambiando, ¿no? Como esos castillos de arena. Entonces, Nietzsche lo que nos ha dicho es que lo mejor es tener una pasión dominante, es decir, una tendencia que domine sobre las demás, por tal de que nos sea más fácil organizar nuestra acción. Y nos dice él en uno de sus fragmentos póstumos: vale, es que tengo un problema porque si pongo aquí la que toca, no sale en el directo la que toca. Es increíble. Bueno, pues lo haré mitad y mitad, es que no sé. Vale. Vale, bueno. Nos dice en un fragmento póstumo: la contraposición de las pasiones, la duplicidad, la triplicidad, la multiplicidad de las almas en un único pecho es algo muy insano, una ruina interna disgregante que delata e intensifica una disensión y un anarquismo interno. Esto es lo que hablaba del problema de tener varias pasiones y cuanto más alejadas, peor. Cuando hay pasión dominante, pero a ver si ahora lo puedo poner. Esta era la primera que he leído. Cuando hay una pasión dominante, hay salud. El cuerpo está sano como organismo, ¿no? Como organismo está organizado, igual que le pasa a la ciudad cuando hay solo uno que manda, ¿no? Y no están dos peleando, por ejemplo. La acción entonces apunta a un solo fin y además lo suficientemente fuerte. Cuando no pasa eso, ya sea porque no hay pasiones o no hay una que prevalezca lo suficiente, se cae en la enfermedad, en la decadencia, y continúo la cita anterior, a no ser que una pasión finalmente acabe por dominar, ¿no? A lo cual Nietzsche le llama el retorno de la salud. Siempre tiene que haber una pasión dominante que al final organice toda nuestra acción. Cuanta más salud tenga un cuerpo, al final lo que tiene es más voluntad de poder, es decir, mayor fuerza para imprimir, digamos, su gusto al devenir, para hacer de la existencia algo que va en consonancia con sus propias tendencias, ¿no? Como le pasaba a las castas aristocráticas del sacerdote y el guerrero.
de las que nos habla. Todo y organizaciones antiguas de la tradición, era para mí muy importante que todo estuviera organizado. O sea, el anarquismo un poco por dentro de tener tendencias y tal. El problema es que cuando estás desorganizado, te pasa lo mismo que le pasa al hombre del subsuelo de Dostoyevsky, que no sabes qué narices hacer, no tienes criterio para dirigir tu acción, ¿no? Hombre, eso es un problema, claro, elegir solo una, pues a lo mejor en vez de elegir solo una, tendrás que tener metas más humildes en las 2 o 3 que tengas, ¿no? Por ejemplo, pero eso sigue siendo una acción organizada, porque ya le has puesto, digamos, una dirección. El problema es estar o quedarse en el mare magnum de tendencias y dejarse llevar por unas y por otras según el momento, ¿no? Eso no es lo que pasa un poco acá, en el sentido de que la gran pasión de Kant es la transformación. Claro, Kant tiene una pasión, pero no son las demás que se un poco la estabilidad. Es que, bueno, no nos hemos metido ahí, pero Nietzsche no es un autor para todo el mundo. Es decir, si tu tendencia, o digamos, tu tendencia es precisamente o está relacionada con la necesidad metafísica, si tú aquello a lo que tiendes es a tener el mundo organizado porque tienes miedo, ¿no? Es decir, no quieres enfrentarte a la espontaneidad de la vida, ¿no? Que es lo que les pasa a los hombres en el sentido genérico, hombres y mujeres, ¿no? Que tienen necesidad metafísica. Nietzsche no es un autor para ti. Nietzsche le está hablando precisamente a los hombres que tienen capacidad de ir más allá, ¿no? De atreverse con la vida, el pensamiento trágico. Si tú ya no comulgas con el pensamiento trágico, Nietzsche no es un autor que no vas a encontrar nada en él, en ese sentido. Así que Nietzsche no es un autor para todos. Él lo sabe también y lo dice en el Lección. No es un autor para todos. Bueno, entonces, cuanta más salud tenga un cuerpo, sí, esto lo he dicho. Entonces, en esas castas, la aristocracia guerrera y sacerdotal, habíamos visto que la primera, la aristocracia guerrera, tiende a todas las actividades que ponen de manifiesto un vigor corporal, ¿no? La danza, la guerra, la caza, mientras que el sacerdote, con un cuerpo alejado de esas tendencias a la actividad física, se centra sobre todo en la inhibición de las pulsiones básicas, la abstinencia sexual, el ayuno, etcétera, para potenciar, digamos, otro tipo de virtudes, la inteligencia, la memoria, la reflexión. El filósofo va por esta vía, no va por la vía del vigor corporal para Nietzsche, va por la vía sacerdotal. Las actividades diferenciadas, ¿no?, de una y otra corporalidad, al final van a dar lugar a valores opuestos, porque al final los valores siempre surgen de unos cuerpos con unas tendencias que quieren llamar a lo suyo bueno. Si el sacerdote va por otras vías diferentes a las aristocrático-guerreras, va a llamar también a lo suyo bueno. Es decir, va a considerar que el bien está en las prácticas que él realiza. Para Nietzsche esto constituye un mito originario, en realidad. Es el mito originario del nacimiento de los valores, es decir, de cómo creamos los valores del bien y del mal que al final rigen la cultura. Como siempre, tiene que ver con la interpretación de un cuerpo concreto o de un grupo de corporalidades con tendencias similares, que es lo que está haciendo en Genealogía de la Moral, ¿no? Por eso puede hablar de guerreros o de casta guerrera y de sacerdotes, ¿no? Porque digamos que corporalidades semejantes se han unido naturalmente porque pujan por lo mismo. En la voluntad de expandir lo propio, ¿no?, esas tendencias dominantes, estas castas no solo consiguen enseñorearse de su cuerpo, ¿no?, es decir, ser fieles a su cuerpo, sino que además extienden su punto de vista sobre la comunidad. Y esta extensión, tendencia de dominio, es propia de lo que Nietzsche denomina espíritus aristocráticos, es decir, aquellos individuos que quieren mandar, que quieren imponer y que de ningún modo quieren ser dominados por otros. Como les ocurre a todos aquellos que no tienen pasiones o que no tienen ninguna que domine lo suficiente y necesitan entonces a un tercero que les organice, ¿no?, que les diga cómo actuar.
aquellos no, son los plebeyos para Nietzsche, ¿no? Los que no tienen suficiente, es decir, que no tienen pasiones lo suficientemente fuertes para poder autoorganizarse y están destinados a obedecer, ya sea un discurso religioso, ya sea un discurso metafísico, cualquier discurso que se les presente como una verdad absoluta, ¿no? Y que les dé al menos ese suelo falsamente sólido sobre el que construirse. Este mito originario, que claro, cuando lo leemos en Genealogía de la Moral, pues queda un poco abstracto, se ve perfectamente encarnado en el personaje principal de esta obra de Stendhal, con la que se encuentra Nietzsche en primer lugar, que es el rojo y el negro, ¿no? Con el personaje, el protagonista, que se llama Julián Sorel. Sorel es un personaje, la verdad es que apasionante. Y no solo Sorel, también otros personajes que aparecen ahí, como Matilde, por ejemplo. Yo no he leído nada de Stendhal que me llame tanto la atención como el rojo y el negro, la verdad. No, me parece que... Y sobre todo, ¿lo habéis leído aquí en esta clase? Algunos sí. Y sobre todo el final, es que os voy a tener que hacer spoiler, ese es el problema de hablar de una obra en clase. Bueno, Julián Sorel tiene una procedencia muy humilde, es hijo de un carpintero y además es muy menospreciado por su familia, por su padre y por sus hermanos. Y justamente, es que esto suena mucho a Genealogía de la Moral, a causa de su debilidad física. Es decir, no es un cuerpo que tienda al vigor corporal. Como el sacerdote de Genealogía de la Moral, Sorel tiene una inclinación a la introspección, al pensamiento, ¿no? Y al final se vuelca en los libros, ¿no? Y gracias a que precisamente, es que ya veréis, los paralelismos con la figura del sacerdote son bastantes. Precisamente el sacerdote de su pueblo es el que le enseña latín y gracias a que aprende latín, él puede convertirse en el preceptor de los hijos del alcalde del pueblo y empieza, digamos, su carrera de ascenso social. Lo consigue sobre todo deslumbrando a los demás con un rasgo muy típico de los sacerdotes que yo he comentado antes. Sacerdotes en el sentido de genealogía de la moral, que es el desarrollo de la memoria. Memoriza largos textos en latín, eso deslumbra, ¿no? Por ejemplo, al alcalde y entonces quiere que se convierta en el preceptor de sus hijos. Tenemos muchos elementos del sacerdote. Debilidad física, tendencia a la introspección, hiperdesarrollo de la memoria, es decir, va muy en línea con el sacerdote, más de lo que yo había pensado, la verdad. Aparentemente Sorel acepta las reglas del juego, ¿no? Primero desempeña, claro, no lo habéis leído, pero digamos que él empieza siendo eso, el hijo de un carpintero. Adquiere cierta educación gracias al sacerdote de su pueblo. Se convierte primero en preceptor de los hijos del alcalde. Luego pasa a ser seminarista, quiere hacer carrera eclesiástica. Le va bastante mal, bueno, no me voy a meter ahí todavía, pero le va muy mal como seminarista porque precisamente lo que se busca en un seminarista es como una adhesión completa, ¿no?, al discurso religioso que él no tiene, ¿no? Es decir, evidentemente no tiene porque está mucho más cerca de ser el que emite los discursos, de no aceptar los discursos de terceros, ¿no? Entonces le va mal como seminarista y no sabe fingir la mirada de tonto que tienen sus compañeros y ve que ese es el problema, que no puede hacerse pasar por bobo igual que los demás y estudia, ¿no?, qué es lo que tiene que hacer para que no brille en sus ojos esa chispa de inteligencia, ¿no?, que es tan propia de la aristocracia, aunque sea sacerdotal, de la aristocracia sacerdotal. Bueno, pasa a ser seminarista. Y finalmente hay como 3 etapas en el libro y la última, en la que es secretario, trabaja para una familia aristocrática. Bueno, su carácter se podría definir como alguien muy altivo y orgulloso, eso sin duda, pero también muy ambiciosa. Es una persona muy ambiciosa. No tolera que le desprecien, es decir, tiene intolerancia hacia el desprecio, ¿no?, hacia su persona, y ese es un rasgo muy decisivo en Sorel, ¿no?, una tendencia muy arraigada, que por una parte lo convierte en un espíritu aristocrático y además le vale el apodo del plebeyo insumiso. Bueno, como ya hemos comentado cuando hablábamos de genealogía de la moral,
Espíritu aristocrático, lo he dicho muchas veces, pero no quisiera que esto no quedara muy claro. No tiene que ver con pertenecer a una casta o a otra. Tiene que ver con tener, y tampoco con tener unos gustos o unas tendencias particulares. Ya hemos visto que para Nietzsche, en el principio, tanto los sacerdotes como los guerreros son aristocracia. Es decir, el sacerdote luego se tuerce, por así decirlo, pero es aristocrático en el sentido de que quiere imponer su gusto al devenir. Eso es lo que marca la aristocracia de un espíritu, ¿no? Que de lo suyo quiere hacer, o quiere que se haga, o quiere encarnar lo suyo, sus tendencias, quiere que de lo suyo la vida se moldee a partir de lo suyo. ¿Lo manda sobre sí mismo o tiene que ser también sobre otro? Uno manda sobre sí mismo y al final aquello se desborda, ¿no? Como el uno de Plotino. No sé. Es como que a ti te gustas o tú te gustas tanto que al final esperas que todo el mundo comulgue con... Narcisista no lo sé, ¿eh? No lo sé. Tienes, es decir, para querer mandar en el sentido de Nietzsche, el otro encima no te tiene que importar. Es que es un tipo de mandar muy concreto. Porque si lo haces solo para dominar al otro, entonces el otro también te está dominando a ti, porque tú te riges en base al otro. Para ser verdadero o para tener un verdadero espíritu aristocrático, el otro no te tiene que importar. Simplemente tú te tienes que expandir naturalmente y esperar que todo el mundo haga lo mismo que tú, porque ahí está el bien, en lo que a ti te gusta. Sí, te tiene que dar igual, en teoría sí. Y lo vamos a ver también en el rojo y el negro, ¿eh? Se ve muy bien, precisamente. Bueno, entonces, vale, Zaratustra habla de este concepto de espíritu aristocrático en estos términos, a ver, que ya no sé dónde estoy. Vale, aquí está. Y nos dice en el Zaratustra, y eso a lo que habéis dado el nombre de mundo, eso debe ser creado primero por vosotros. Vuestra razón, vuestra imagen, vuestra voluntad, vuestro amor deben de venir ese mundo, ¿no? Es decir, al final el espíritu aristocrático es aquel que puede o tiene la capacidad de crear nuevos valores, nuevos discursos, que no acepta ningún discurso externo, sino que él mismo es artífice de su propio discurso. Y para Nietzsche, también para Stendhal, podemos hacer una distinción jerárquica atendiendo justamente al criterio de cuánta voluntad de poder alberga ese espíritu, ¿no? Cuanta más tenga, más aristocrático será y al revés. Sorel, bajo esa máscara de plebeyo virtuoso, ¿no? El plebeyo venido a más, ¿no? A través de su talento, consigue modificar el medio en el que se encuentra. Consigue transgredir los valores del momento, ¿no? Por ejemplo, como preceptor, cuando está trabajando para el alcalde, conquista a su mujer, a Madame de Renal, y además rechaza a la criada, que sería la que a él le correspondería por rango, ¿no? Pues no quiere la criada, él quiere a Madame de Renal, con esa, con esa altivez y esa ambición de la que hablaba antes, ¿no? Y más adelante consigue además enamorar, todavía bastante más difícil era la empresa, a la hija trabaja para una familia aristocrática y para el marqués de la Mole, y este marqués tiene una hija, Matilde, que por si fuera poco, encima es la más bella y la más cotizada, ¿no? Como suele pasar en estas ocasiones, ¿no? Pero también se propone esto, conquistarla y lo consigue, ¿no? Matilde se queda embarazada de Sorel, además. Y el marqués convierte a Sorel en parte de la nobleza para evitar la deshonra y casarlo con su hija, ¿no? Con lo que parece en ese momento de la novela, ¿no? Que su ascenso social ha culminado. Parece que en ese momento él ya ha llegado o debería haber llegado donde quería, ¿no? Parece que sus esfuerzos iban en esa dirección. Sin embargo, en Sorel, como le ocurre al sacerdote, vamos a ver rasgos aristocráticos y rasgos que no lo son. Y en Genealogía de la Moral también se ve cómo la aristocracia sacerdotal hay un momento en el que no se mantiene en esa posición, digamos, neutra respecto al otro, en la que empieza a considerar al otro. Vale.
Ya he dicho, sobre todo, que en esta aristocracia originaria, sobre todo la guerrera, que es la que permanece así, se caracteriza por no tener en cuenta al otro, ¿no? Y simplemente imponer su criterio sin reparar o sin ni siquiera considerar a los demás. Esta característica se relaciona sobre todo con el orgullo, que tiene que ver con un sentimiento de plenitud cuando llevamos a cabo lo que nos proponemos y surge de nosotros mismos, ¿no? El orgullo es algo positivo en ese sentido, porque es esa plenitud por lo propio, por lo que nosotros reconocemos de nosotros mismos. Es como gustar por las razones adecuadas, por decirlo así. Se contrapone totalmente al concepto de vanidad. La vanidad, también hablé otro día, ya no sé en qué clase, tiene que ver con la vacuidad, es el vacío de tendencias propias que no tiene con qué sentirse pleno y se llena o se rellena de lo que los demás esperan, de criterios ajenos, ¿no? Y gustando a los demás, consigue gustarse a sí mismo. Como no tiene nada propio por lo que gustarse, al final tiene que gustarse a través de la mirada del otro. Claro que evidentemente nunca podrá ser un sentimiento muy pleno, ¿no? O muy agradable, porque al final nos estamos alienándonos de nosotros mismos, ¿no? Nos hacemos extraños a nosotros mismos y no podemos reconocer lo que somos, sino que nos reconocemos a través de la mirada del otro. No reconocemos lo propio de nosotros, sino lo que los demás quieren de nosotros, ¿no? Nietzsche lo dice, lo expresa muy claramente en Más allá del bien y del mal, que ya no sé dónde estará esta cita. En la 14. Vale. Vale, nos dice, en Más allá del bien y del mal. Entre las cosas que tal vez le resulten más difíciles de comprender a un hombre noble se encuentra la vanidad. Estará tentado a negarla incluso allí donde otra especie de hombre cree apresarla con ambas manos. El problema para él consiste en imaginarse a seres que intenten formarse una buena opinión sobre sí mismos, que ellos mismos no tengan de sí y por tanto tampoco merecen, y que sin embargo luego acaben creyendo en dicha buena opinión. Tal cosa le parece, por un lado, tan falta de gusto y respetuosa hacia sí mismo, por el otro, tan barrocamente irracional, que le gustaría concebir la vanidad como una excepción y ponerla en entredicho en la mayoría de los casos donde se habla de ella. Es decir, nos está hablando otra vez, fijaos que nos habla otra vez de nobleza, como aquel estamento, en este caso espiritual, ¿no? Al que le tiene que resultar muy extraño el movimiento de la vanidad, al que no tiene gusto propio, no se puede gustar a sí mismo, pero tiene una buena opinión de sí en base a gustarle a los demás, ¿no? ¿Eso se entiende bien? Ah, vale. En El rojo y el negro, el mismo título nos pone en la pista de que a lo largo de la novela y en la persona de Julián Sorel se van a dar momentos de vanidad y momentos de orgullo. Es decir, en algunos momentos, bueno, con los colores se ve muy bien, se va a dejar llevar por el rojo y en otros por el negro. El rojo tiene que ver con la pasión, tiene que ver con el orgullo, mientras que el negro tiene que ver con la vanidad. Y en Sorel encontramos, es un personaje que le gusta mucho a Nietzsche, pero yo creo que le gusta mucho también porque encarna esas dos tendencias. Es decir, ya hemos dicho en alguna ocasión que el superhombre ni siquiera él mismo se concibe a sí mismo como superhombre. Entonces, lo más cercano que tenemos son esos ejemplos de algunas personas lo suficientemente singulares como para que en ellos se dé al menos un quantum muy notable de pasión, es decir, de tendencias idiosincrásicas, al menos, ¿no? Si no siempre, bastante frecuentemente. Bueno, la ambición a Sorel le lleva a ser sobre todo vanidoso. El problema, en realidad, para Sorel es la ambición, ¿no? ¿Qué es lo que le lleva a someterse al gusto del otro por tal de intentar medrar, ¿no? Él tiene en mente, además, ese intentar medrar en sociedad. Y lo vemos sobre todo en las dos conquistas amorosas que hacen. A Madame de Renal
la conquista por imposición, es decir, no es que se enamore de esta mujer, sino que se lo impone como un deber. Es decir, en una noche, por ejemplo, concreta, él se propone que esa noche no se va a acabar sin que él le coja la mano a Madame de Renal, ¿no? Es el paso que tiene que dar. Y no es porque esté el hombre, digamos, muerto de amor, no, porque en la carrera de seducción tiene que haber ya un paso firme en esa dirección y quiere, digamos, conseguirlo. Y le pasa exactamente lo mismo más adelante con Matilde, ¿no? Con la hija del marqués. Se lo propone, es decir, es un acto, es un cálculo que tiene que ver con además medrar en la escala social. Pero ahí en realidad lo que vemos es más vanidad que pasión. Lo que está haciendo es someterse al gusto ajeno, aceptando el status quo y quiere medrar en él, ¿no? Proponiéndose las tareas pertinentes. Transgredir ese status quo y estar, por ejemplo, siendo él el plebeyo con una noble, no es propiamente trasvalorar. En realidad no es trasvalorar, pues los valores siguen siendo los mismos. Es decir, se le sigue dando valor a lo mismo. La nobleza, en el sentido de casta hereditaria, no en el sentido aristocrático, sigue siendo aquello que jerárquicamente se ve por encima, ¿no? Y el plebeyo simplemente quiere ascender, pero dentro de esa misma escala social. Él no está proponiendo un nuevo discurso, no está trasvalorando, está transgrediendo las leyes, ¿no? De ese discurso que ya se ha dado. Simplemente lo que está haciendo, ¿no? Es romper las reglas por las que un plebeyo no puede estar con una noble. Pero el criterio de valor, el criterio de fondo, seguiría siendo el mismo. Sí, yo también lo estaba pensando cuando lo estaba redactando, exacto. Está actuando como el león. Quiere querer, pero todavía no sabe qué quiere, ¿no? Sí. No sé si los demás también lo veis así, ¿no? Sigue utilizando los mismos criterios, los mismos valores, pero para oponerse a ellos. No puedo estar siendo plebeyo con una noble, pues yo entonces voy a hacer eso, ¿no? Es decir, me opongo reactivamente a esos códigos, pero sigo estando en ellos. Y tampoco sé hasta qué punto, porque, bueno, ni siquiera los quiere negar, sino que quiere ascender dentro de la escala social. No sé si, es decir, no sé si ni siquiera llega a León y todavía está en la fase del camello, en estos accesos, ¿no? O episodios en los que él quiere ascender en la escala social. Todavía está cargando con todo el peso de la tradición. Pero bueno, en cierto sentido sí, porque los niega. Bueno, hay otros momentos en los que Sorel está totalmente dominado por la pasión, ¿no? Por el rojo. Y aquí es cuando realmente logra trasvalorar. Lo curioso es que Sorel no es consciente. No es consciente y además no sabe que precisamente por ese rasgo es por el que puede conquistar a esas mujeres que teóricamente o digamos que dentro de la sociedad, de la tradición, están muy por encima dentro de la escala social. Y las logra conquistar precisamente por lo que hay de pasión en él, no por esas estratagemas que él se propone que tienen tanto de vanidad. Así no las hubiera conseguido, en realidad, ¿no? Entonces, estas mujeres, al final, digamos que caen rendidas a sus pies, porque es que él pasa con las dos, además, las dos caen rendidas a sus pies, las dos, y hasta el final, haga lo que haga luego sobre él, y es porque ven algo distinto en él, ven algo distinto que en terminología nietzscheana nosotros hemos llamado voluntad de poder y que Stendhal llama fuego sagrado. Recordáis que hemos hablado mucho de lo sagrado también, ¿no? Lo sagrado como aquel impulso originario que permite, digamos, crear unas nuevas formas, unos nuevos cánones que precisamente tienen en lo sagrado el origen. Lo sagrado no da motivos, simplemente se impone, ¿no? Y en ese sentido lo llama fuego sagrado o voluntad de poder, es que es exactamente lo mismo, ¿no? Ese fuego sagrado es lo que en Sorel es capaz de hacer saltar por los aires las normas del momento y establecer un canon diferente, ¿no? Vale, pues cuando Sorel no está, digamos, con sus cálculos vanidosos, fijaos también qué curioso, justo en el momento en el que él es seminarista, es el momento de mayor vanidad, en el que él está estudiando más cómo encajar y cómo ascender, y le va muy mal, es decir, no le va bien cuando solo está, digamos,
en contacto con la vanidad. Eso es vulgar, eso es lo que hace todo el mundo. En realidad, le va bien o sale, digamos, de lo común cuando no hay vanidad, cuando hay orgullo, cuando es sus propias tendencias se están materializando, ¿no? Cuando domina su pasión dominante. En Sorel, bueno, la pasión dominante tiene que ver con esa altivez y ese orgullo, ¿no? Que está relacionado con el propio gusto. En Sorel, ese gusto ya lo hemos visto, tiene o comparte mucho con la casta sacerdotal, ¿no? Es el gusto por el desarrollo de la inteligencia, ¿no? Del pensamiento. Y cuando consigue llevar a cabo esa pasión, él ni siquiera tiene en cuenta a los demás en ese sentido, ¿no? Sino que su actuar deviene, ¿no? Y deviene en norma. Y justamente porque ni siquiera repara en ello, no son los momentos en los que él está calculando cómo ascender. Stendhal tiene un ejemplo muy bueno en una tertulia en el Salón del Marqués del Amor, ¿no? Está Julián Sorel, que ocupa la posición más baja. Es casi un milagro que el hijo de un carpintero se esté moviendo en esos ambientes, es decir, sale muy... es un hecho bastante extraordinario. Ocupa, evidentemente, la posición más baja, con mucha diferencia, ¿no? De secretario, subalterno. Pero consigue ir más allá de los códigos preestablecidos, ¿no? Y encumbrarse como alma superior, como aquel criterio en base al cual los demás se miden. Fijaos, alguien que jerárquicamente está en la posición más baja. Esa es la fuerza que tiene Sorel y eso es lo que hace que Matilde, digamos, lo vea como el hombre con quien merece la pena estar, ¿no? Como aquel que se sale de lo normal. Y en el sentido de que es el que de verdad es aristócrata en un sentido espiritual. De todos aquellos, el único que es capaz de crear tendencia, de crear un criterio, un nuevo criterio, es justamente Sorel. En medio de todos aquellos aristócratas, él es el único que realmente es un aristócrata. Y nos dice Stendhal que en esos salones, ¿no? Los caballeros nobles, que aparentemente se perciben a sí mismos por encima de Sorel y lo están en el sentido jerárquico, le miran a hurtadillas cada vez que se les ocurre una frase ingeniosa o inteligente para asegurarse de que Julián Sorel la está aprobando con el gesto. Es decir, al final, él es aquel criterio por el cual los otros miden si lo están haciendo bien o si lo están haciendo mal. Eso es transvalorar, eso sí. Vale, el punto culminante de Sorel dejándose llevar por la pasión llega al final de la obra y os voy a tener que hacer spoiler, ¿no? Cuando, bueno, ya os había dicho antes que la hija del Marqués de la Mole se queda embarazada, ¿no? Y entonces el padre quiere, para evitar el escándalo, la quiere casar con Sorel. Y lo que hace el Marqués es pedirle referencias a Madame de Renal, ¿no? Con la que antes había estado como preceptor de sus hijos. Y Madame de Renal, que en ese momento está como bajo la tutela de su confesor, que le ha confesado la aventura extramatrimonial que ha tenido con Sorel, le escribe una carta al Marqués de la Mole diciéndole que al final la conducta de Sorel es muy reprobable porque la ha hecho pecar de adúltera y además luego la ha abandonado, ¿no? Y cuando Sorel se entera de esto, de repente, es decir, bueno, todo su plan de ascenso social como que vuela por los aires, es decir, no sé si se podría llamar, no sé cómo se podría llamar lo que le pasa, un ataque de cólera, no lo sé. La cuestión, él en ese momento, digamos que es invadido por una pasión muy potente, vuelve a donde estaba Madame de Renal, va a la iglesia y la intenta matar. Es decir, la intenta matar por la ofensa que él ha sentido, ¿no? Al ella mostrarle todo el desprecio a través de esa carta. Entonces, la intenta matar, no lo consigue, y luego es apresado por ello y condenado a muerte. En ese momento nosotros podemos pensar que él lo ha perdido todo en realidad, ¿no? Es decir, todo su plan de ascenso social al final se ha visto truncado por este momento en el que de repente una pasión se ha apoderado de él, una pasión que no ha podido, digamos, o no
o no ha querido controlar, es decir, una pasión que le ha dominado en un momento y podemos pensar que lo pierde todo, ¿no? Por esa llamada a la pasión. Pero en realidad la lectura o la lectura que yo creo que es más acertada o que nos quiere mostrar Stendhal es que lo que pierde es solo la vanidad, es decir, pierde el negro y en ese momento por fin vuelve a comulgar con la parte que hay en él que tiene que ver con el rojo, con la pasión. Mientras espera que lo ajusticien, es completamente feliz, se siente muy reconciliado consigo mismo, al revés de lo que podríamos pensar, ¿no? Es decir, podríamos pensar que el hombre estaría a lo mejor abatido, ¿no? En el sentido de que todos sus esfuerzos se van al traste por ese momento, ¿no? Pero no, al final, esto lo que para nosotros podría ser un ataque de cólera sí, un ataque de cólera en el que no nos podemos dominar, para él ha sido lo que le ha liberado de las cadenas de la vanidad. Igualmente, o igual que para Nietzsche lo fue dejar la cátedra de la universidad y romper con Wagner. Es que tiene mucho que ver también, ¿no? Cuando nos deshacemos de todo este entramado de juegos de poder dentro del prestigio social y de repente, bueno, podemos ya ser fieles a nosotros mismos porque ya no estamos cargando con el peso de esa tradición, ya no estamos en la fase del camello, ¿no? Entonces él, mientras está esperando que lo ajusticien, es completamente feliz y se siente reconciliado consigo mismo. No se somete más a la mirada del otro y vive, como nos dice Nietzsche de sí mismo en el Ecce Homo, vive de su propio crédito, ¿no? Como hace Nietzsche en el Ecce Homo. Vale, pues esto sería todo lo que yo tenía que decir en base al cuerpo como singularidad. No sé si tenéis alguna pregunta hasta aquí. Es que estas clases me están yendo muy rápidas porque como hay menos preguntas, pero bueno, como al menos ya sé qué quiero decir en la siguiente, puedo continuar, porque nos quedan 12 minutos. Vale, lo que no tendré son las citas, pero bueno. Vale, esto por lo que se refiere al cuerpo como singularidad y el ejemplo de Julián Sorel como aquel que encarna. Hay otra característica que une a Nietzsche con Stendhal, que es ese afán de cosmopolitismo. En Nietzsche lo hemos visto, sobre todo en esos capítulos que os he enviado, en esos aforismos que os he enviado del Ecce Homo, en el que habla el de humano, demasiado humano, en el que habla de su experiencia en Bayreuth, ¿no? Cuando fue allí, vio a los wagnerianos y entonces se dio cuenta de que Wagner en realidad no era el que iba a rescatar el pensamiento trágico, sino que era simplemente alguien que se había puesto al servicio del nacionalismo alemán, ¿no? Es decir, en vez de tener esa mirada que va muchísimo más allá de cualquier nacionalidad, de cualquier grupo en el que nosotros o con el que nosotros nos identifiquemos para que nos gobierne, ¿no? Cualquier discurso de terceros para que nos gobierne, en realidad, lo que se estaba produciendo con toda la empresa wagneriana era una vuelta o un retorno a caer otra vez en un discurso por el que regirnos que no es el propio, ¿no? El nacionalismo, igual que los discursos metafísicos, igual que los discursos religiosos, al final viene a ser eso, discursos que se pretenden establecer como verdades legítimas, como verdades universales, al menos para un grupo, en el sentido del nacionalismo sí que sería para un grupo, que nos caen a todos como una losa y con las que tenemos que comulgar, ¿no? Entonces, para Nietzsche, en ese momento, la empresa wagneriana ya carece de todo sentido, es decir, ya no puede, se tiene que ir de ahí, no lo soporta. Tenía que quedarse a la representación de las cuatro óperas y solo soporta las dos primeras, ¿no? Después, en la tercera y la cuarta, él se inventa una excusa y se va, no lo soporta, porque Nietzsche ha caído entre alemanes, nos dice él, lo peor que le podría haber pasado, entre alemanes. Y en este sentido, Stendhal le parece muy próximo porque también es un espíritu que va evidentemente mucho más allá de cualquier nacionalismo y se presenta como cosmopolita, ¿no? Como cosmopolita en el sentido de que al final si nos estamos dedicando también, por cierto, Epicuro y las escuelas y corrientes helenísticas, pero bueno, no me voy a meter en ello, pero también dejan de considerarse, digamos,
ciudadanos, ya lo vimos, ¿no? Ya no pueden ser ciudadanos porque el imperio de Alejandro ni siquiera saben hasta dónde llegan, ni siquiera lo pueden concebir, y digamos que empiezan a hacerse cargo individualmente de sí mismos, lo que implica es sentirse, ¿no? Esa frase que se dice ciudadano del mundo, ¿no? Entonces, este cosmopolitismo, en el sentido de no adherirse a ninguna nacionalidad, que vuelve a ser un discurso que nos cae como una losa, que nos quiere regir, y, bueno, considerarse desde ese sentido idiosincrásico como, bueno, ciudadano del mundo, cosmopolita. En el caso de Nietzsche está muy claro cuando se va de Bayreuth y cuando rompe con los wagnerianos y lo mal que habla de los alemanes en todas partes, que es su nacionalidad. Tiene que hablar casi que mal de su nacionalidad en el sentido de deshacerse, ¿no?, de ese discurso en el que él ha crecido. Yo creo que si habla concretamente mal de los alemanes, tiene que ver mucho con el tema de deshacerse de aquello lo que le ha marcado o le podría haber marcado más o que le ha marcado más y se quiere deshacer de ello. En el caso de Stendhal, también hay un cosmopolitismo y lo vemos sobre todo en el sentido de que él también habla mal de los franceses, también habla bastante mal y también le gusta Italia, como a Nietzsche. A los dos les gusta Italia y Milán, además concretamente la ciudad de Milán. Entonces dice Nietzsche, tengo la cita por ahí, pero es que a lo mejor si la intento buscar ya se me va la clase. Tengo la cita por ahí. Vale, la tengo aquí. Es de otra vez una carta a Clausewitz, ¿no? Casi que su amigo hasta el final, a Peter Gasch. Nos dice, creo que este hombre, está hablando de Stendhal, que nunca será apreciado como merece, quiso que se escribiese sobre su lápida, ¿no? Y pone su nombre a la italiana, seguido de, bueno, como Henry Bell, pero milanés, ¿no? Es decir, a la italiana y relacionado con Milán. Tan feliz se había sentido él en Milán, renacido. ¿Por qué? No porque Milán en concreto o Italia en concreto, que también tiene algunas cualidades que ambos admiran, pero no tanto porque tenga, digamos, ese lugar algo muy concreto, muy diferente de lo que o de la sociedad en la que ellos habían estado, que también, pero sobre todo es porque les permite ser extranjeros en el sentido de por fin alejarse de esos discursos o esos nacionalismos, ¿no? Y encontrar un modo de definirse más idiosincrásico. Cuando estamos fuera de nuestra tierra nos es más fácil, ¿no? Porque cuando estamos dentro estamos demasiado sumergidos en el discurso en el que hemos nacido, en la cultura en la que hemos nacido, ¿no? Y en esto Nietzsche y Stendhal comparten, ¿no?, esa visión. También les parece, bueno, que los milaneses saben cómo ser felices, ¿no? Es decir, también tienen un espíritu jovial, es decir, hay otras cosas que les gustan sobre el espíritu italiano, pero sobre todo es esa mirada cosmopolita que les permite ser extranjeros, ¿no? Vale, ahora sí tenemos una pregunta. Esa pregunta ya me la hicieron en clase. A ver si la puedo poner desde aquí. El tema de completar las sesiones que quedan pendientes, en realidad este es un curso de la universidad y está programado para que solo sean 8 sesiones. Y más allá de las 8 sesiones, yo no estoy autorizada para hacerlo porque dependo de la universidad en ese sentido. Entonces, ya dije, tenemos el temario que tenemos y llegaremos hasta donde lleguemos, que es lo que pasa también, yo supongo, o al menos pasaba cuando yo era estudiante, ¿no? Es decir, hay un temario normalmente muy ambicioso por parte del profesor y luego pues te vas enredando y al final pues no da tiempo a verlo todo. Pero vamos a intentar ver al menos lo más importante. Vale, y alguien también nos está diciendo, Nietzsche dijo en el crepúsculo de los ídolos, en el aforismo 47 supongo, que lo más importante en la vida es el cuerpo y la dieta. Sí, claro, el cuerpo, sí, lo que hemos visto del cuerpo. Pero bueno, ya que nos quedan 5 minutos y así acabo con Stendhal, aunque no tenga las citas,
También vemos esa coincidencia entre Nietzsche y Stendhal en ese criterio extramoral de felicidad. Es decir, los dos, mucho más allá de lo que se ha considerado tradicionalmente el bien y el mal, van a considerar que la felicidad tiene que ver con la plasmación de esas tendencias idiosincráticas, ¿no?, que tanto hemos hablado ya en esta clase. ¿Cuándo es feliz Sorel? Cuando casi mata a Madame de Renal, cuando lo llevan preso y cuando encima lo matan por eso. Es decir, más extramoral no se puede ser en realidad. Y ahí es cuando Sorel consigue reconciliarse consigo mismo. Nos dice también en una carta a Kosellev de 1886, él está hablando del gusto, nos ha dicho que el gusto no es una cosa estable, sino que va cambiando evidentemente, tiene que ver con la cultura, el momento, con el tiempo y con el lugar. Y nos dice, el último giro es de Stendhal. Alaba en el joven Sorel que tenga el coraje de su mal gusto. En su caso, en nuestro caso, porque me tiene que permitir este nuestro, sería suficientemente difícil establecer qué es mal gusto y qué es buen gusto. Es decir, le parece que Sorel es precisamente aquel personaje, ¿no?, que se atreve a desafiar y a imponer un nuevo criterio, una nueva forma de valorar, que es la transvaloración de todos los valores, en realidad, tiene que ver con la transvaloración, ¿no? Y entonces nos permite ver que el mal gusto y el buen gusto, evidentemente, son una interpretación y depende de aquella persona que esté emitiendo el juicio. Y bueno, yo creo que con esto más o menos hemos visto las tres coincidencias. Aquí, si os fijáis, no hemos hablado de divergencias, solo hemos hablado de coincidencias entre Nietzsche y Stendhal. La siguiente clase hablaremos de Dostoyevsky y de la mujer, y ahí sí que Nietzsche va a tener algunos peros grandes, ¿no?, respecto a Nietzsche, respecto a Dostoyevsky y la mujer. Y bueno, si no hay ninguna pregunta, por mí lo dejamos aquí. Muchas gracias.